¿Pasarán los cristianos por la gran tribulación? En este video nos gustaría responder a dos preguntas de forma breve pero satisfactoria. Son dos preguntas similares pero con respuestas opuestas. La primera es: ¿deberán enfrentar los cristianos la gran tribulación? Y la segunda: ¿deben enfrentar los cristianos tribulaciones? La primera está en tiempo futuro. La segunda está en tiempo presente. La primera está en singular. La segunda en plural. Casi todos los creyentes están de acuerdo con respecto a la respuesta de la segunda pregunta. Lo veremos al final de este video. Así que empecemos con la primera pregunta. ¿Deberán enfrentar los cristianos la gran tribulación? En el mundo cristiano hay varias posiciones diferentes con respecto a la profecía bíblica. El resultado es que hay diferentes respuestas a esta pregunta. A veces esas posiciones se definen con términos teológicos. La posición pretribulacional, la posición posttribulacional y la posición que ubica el rapto a la mitad de la tribulación. Estas posturas teológicas corresponden a los tres esquemas vistos en el video anterior. No olvidemos que también hay una posición llamada el rapto parcial, de la que no hablaremos. Creemos que la palabra de Dios afirma que todas estas posiciones son opiniones humanas, excepto una. Como dijimos en el video anterior, observamos que la palabra de Dios declara que la tribulación sucederá después del arrebatamiento de la iglesia. Jeremías 30, versículo 7, cuenta acerca de la angustia para Jacob, de manera que se refiere a los judíos. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, se describe lo que sucederá a su pueblo, es decir, se trata nuevamente de Israel. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, se refiere a los mismos eventos que menciona Daniel y, además, proporciona un número adicional de pruebas que confirman que se trata de los judíos, los montes de Judea, el día de reposo, etc. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, si bien es cierto que este mensaje está dirigido a la iglesia de Filadelfia, no obstante, afirma que los fieles serán guardados de la hora de la prueba y que no han de pasar por ella. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 14, muestra que los ancianos, que forman parte de la iglesia, pertenecen a una clase distinta de la de aquellos que han pasado por la tribulación. Por lo tanto, todas las escrituras que mencionan el periodo de la tribulación hacen hincapié en el mismo punto. Los creyentes que pasarán por la gran tribulación no forman parte de la iglesia, no son de la época cristiana. Repetimos esta verdad establecida por los versículos citados anteriormente y que todavía se puede encontrar en otros versículos de la Biblia. Los creyentes que pasarán por la gran tribulación no forman parte de la iglesia, no son de la época cristiana. Ahora, pasemos a la segunda pregunta. ¿Deben enfrentar los cristianos pruebas y tribulaciones? Sí, el Señor dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. En un sentido amplio, cualquiera que siga realmente al Señor experimentará dificultades e incluso tribulaciones a causa de la hostilidad del mundo hacia Cristo. Sin embargo,
Esto es algo muy diferente de la gran tribulación. El pasaje de la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, a capítulo 2, versículo 3, nos hace comprender claramente que las tribulaciones que padecían los creyentes de Tesalónica eran muy diferentes de la gran tribulación, que está relacionada con el día del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. ¿A qué se refiere la expresión el día del Señor? ¿Cuándo tendrá lugar la gran tribulación? ¿Qué sucederá a la mitad de este periodo de tribulación? Los dos próximos videos tratarán estas preguntas. Otros artículos que tratan sobre estos temas pueden encontrarse en la revista Creced. Hasta pronto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.